capítulo 5, el verso 1. Evangelio según Mateo, capítulo 5, el verso 1. Hoy voy a hablar del sermón del monte, el sermón del monte. Desde el capítulo 5 del Evangelio según Mateo al capítulo 7 está definida de una manera contundente la constitución o leyes o estatutos sobre los cuales se iban a regir los súbditos del reino de Dios. Nosotros vivimos en un país hermoso que se llama Venezuela. Venezuela tiene su propia constitución a la cual respetamos, apreciamos y valoramos. Pero todos nosotros, todos los que hemos sido llamados a través de Cristo a ser parte del cuerpo de Cristo, vivimos dentro de un reino, dentro del reino de Dios. Y ese reino tiene una constitución, ese reino tiene leyes, tiene reglamentos. Y en el sermón del monte, si usted fija en el capítulo 5, verso 1, dice la palabra que viendo Jesús la multitud, subió al monte. Y miren lo que hace el experimentado maestro. Dice, viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose. Y Jesús no habló de pie. Jesús, cual maestro experimentado, sabio y prudente, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos, verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo que el apóstol quiere hacer referencia al decir que abriendo su boca es de la importancia trascendental y eterna que van a tener las palabras que él va a referir. Lo que el apóstol está llamando la atención al decir que Jesús abrió la boca es hablando de la inmensa gracia y la profunda hermosura que hay en el sermón del monte. Va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Recuerde que la última palabra que se pronunció en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? A ver, lo que sabe en la Biblia. ¿Cuál fue la última palabra que se pronunció en el Antiguo Testamento? Malaquías 4:6, creo. A ver, ¿quién me la dice? La última palabra, búsquela ahí. Maldición. La última palabra que se promulgó en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4:6, fue la palabra maldición. Se cree que de ahí en adelante se cerró la manifestación de Dios para con Israel. Dios no volvió a hablar. Se cree por aproximadamente 400 años, hermano. No hubo profeta, no hubo palabra, no hubo direccionamiento, sino que se cerró ese proceso. Más viene la dispensación de la gracia, viene el ministerio de Cristo, el cual comenzó Juan el Bautista, y se desata el proyecto de Dios pleno a través de la redención en Cristo Jesús para la raza humana. Y mire la primer palabra, hablando del sermón del Señor, verso 2, estamos en el 5:2, ¿lo tienen? Y abriendo su boca les enseñaba. Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero llamar la atención a la primer bienaventuranza, porque la primer bienaventuranza es como la puerta de la gracia, hermano. La ley de Moisés, el Antiguo Testamento, nos dejó en maldición, pero la dispensación o el tiempo de la gracia de redención en Cristo nos abre una puerta extraordinaria, hermano. La ley como un juez inclemente. Cuando hablo de la ley, hablo del conjunto de mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel para que se sujetase a ellos. La ley nos dejó en maldición, la ley nos dejó en angustia, pero ahora el reino de Dios manifestado en Cristo se abre desde una perspectiva totalmente contraria, y abriendo su boca, Él comenzó como el primer escalón del proceso a la ley en Cristo, de proceso al sermón del monte. Él dice: bienaventurado los pobres en espíritu. Y usa la palabra, ¿cuál palabra usó? Bienaventurados. Y estuve buscando el significado, pero no lo encontré, hermano. ¿Por qué? Porque bienaventurado, salido de la boca de Jesús, porque el predicador no es más y nada menos sino mi Cristo, amén. Quien está predicando es la misma palabra viva, la palabra que se hizo carne. Quien está abriendo la boca es quien la abrió para que el mundo fuese creado, el cielo, la tierra y las estrellas. No era cualquier predicador, no era cualquier maestro, era el maestro de maestros, aleluya. Y abriendo su boca da testimonio del poder, de la autoridad. Pero la primera palabra que sale en el sermón del monte no es una palabra condenatoria, no es una palabra de juicio, no es una palabra de maldición, aún no es una palabra de señalar y acusar. La primera palabra que dice, ¿cuál es? Bienaventurados. Que aquellos que serán poseedores de la ventura, de la bendición, del gozo de Dios. Gozosos en Dios, dignos de tener la ventura, la bendición, la protección de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y viene una declaración contundente que quiero que la guarde en su corazón, hermano. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Diga conmigo, es. No que será. Y aquí hay una profundidad del sermón del monte, porque el sermón del monte merece toda la investigación, hermano, la profundidad de cada coma, de cada letra, de cada palabra. Hay una riqueza profunda que si aquel que no ama la palabra no profundiza, no va a percibir la grandeza de lo que salía por la boca de mi Cristo. Bienaventurados, gozosos, felices, dignos de la ventura de Dios, aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No dice que va a ser, no dice que lo van a alcanzar. Él dice: mire, si ustedes son pobres en espíritu, ustedes son bienaventurados. La aventura, la bondad, la gracia, el gozo de Dios está en su corazón. Porque de ustedes, señores, señoras, pobres en espíritu, de ustedes es el reino de Dios. Ahora, mire que en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia en Cristo, hermano, ya Jesús no está ocupándose de la parte externa. Por ejemplo, en el antiguo pacto se ocupaban mucho de las vestiduras, de la apariencia, de la forma, del culto, del rito, de las cosas, de los objetos. No, en el segundo pacto el Espíritu Santo va a la intención de tu corazón, porque precisamente la religiosidad está en eso. La religiosidad es algo externo, hermano, algo que es aparente. Aún dentro de la religiosidad la gente hace cosas que no siente ni cree. Por ejemplo, hay personas que son religiosas, pero ni aman a Dios, ni creen lo que hacen.
y lo que predica. En el nuevo pacto, lo que está mostrando Jesús es que Él se ocupa por lo que hay dentro de tu corazón. Él se ocupa por la intención que hay en tu alma. Y Él dice, bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu, en lo interno y en lo más profundo de tu alma debe haber una pobreza espiritual. La pregunta es, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla de pobreza en espíritu? Ser pobre en espíritu es aquel hombre y mujer que reconoce desde lo más profundo de su alma la dependencia total y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Ser pobre en espíritu, póngale cuidado, iglesia, es cuando usted siente la vergüenza de los mandamientos sobre su vida y usted siente la incapacidad absoluta de cumplirlos y vivirlos conforme a la exigencia de la ley. Un hombre y una mujer pobre en espíritu son aquellos que sienten vergüenza, sienten pena, sienten dolor, se sienten miserables, arruinados ante la demanda de la justicia de los mandamientos de Dios para mi vida. Y cuando un pobre en espíritu está delante de los 10 mandamientos, hermano, y ve el resumen de ellos donde dice: amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma. Amarás a tu prójimo, tu próximo, como a ti mismo. ¿Sabe qué es el pobre en espíritu? Le da vergüenza, porque él sabe que su justicia, que mi justicia, que mi propia capacidad para cumplir la ley de Dios no aplica, no sirve, hermano. Bienaventurados los hombres y las mujeres que han comprendido, hermano, la profunda gravedad del pecado. Y quiero decirle que uno de los primeros llamamientos contundentes que hace el Espíritu de Dios a un hombre y a una mujer es revelarle la profunda gravedad de su condición como pecador. Aún usted va a notar, porque la Biblia me está diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, si hay pobres en espíritu, deben haber ¿qué? Ricos en espíritu. No dice bienaventurados los ricos en espíritu. Ahora, ¿qué es una persona que se cree rica en el espíritu? Le voy a decir cómo es un rico en el espíritu. Yo no soy malo, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Esa persona, mire, hermano, esa persona no es bienaventurada. Porque la pobreza de espíritu es estar delante de Dios y reconocer esa incapacidad, reconocer esa debilidad. Bienaventurado el hombre y la mujer que perciban, hermano, la profunda debilidad que hay en nosotros. Oh, bienaventurado el hombre y la mujer que sepan, hermano, que sepan, que consideren, que se humillen delante del Señor y sepan cuánto dependemos. Pero el rico, el que se cree rico, no, hermano. Mire, la persona pobre en espíritu, ella sabe y es consciente en lo más profundo de su alma que ella es como un mendigo, que ella es como alguien que depende todos los días de la misericordia de Dios, aleluya. Por eso el que se cree rico no ora. El que se cree rico, él no ayuna. El que se cree rico no prepara el mensaje, no llora delante del Señor pidiendo la palabra, porque él se cree rico. Él cree que sus fuerzas, que su capacidad, que con su conocimiento. Pero el pobre no, hermano. El que es pobre en espíritu, apenas sale el sol, apenas comienzan a cantar las aves y aún oscuro, él sabe que tiene que ir a la fuente. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe, el pobre en espíritu sabe, si pasa un día en mi vida, póngame atención, si pasa un día en mi vida que yo no me postre, que yo no me humille, si pasa un día que yo no llore delante de la presencia de Dios, entonces no tendré la fuerza suficiente para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El pobre en espíritu sabe
que la casa de Dios es su dependencia espiritual. El pobre en espíritu dice, es que yo amo la casa de Dios, es que yo dependo de la palabra. Aún quien predique, yo necesito de ese mensaje, yo necesito de esa palabra, yo necesito de ese ayuno. El rico no, hermano. El rico se cree fuerte. Él cree que la batalla se gana con el poder de la espada y del caballo. Pero la batalla usted y yo la vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, aleluya. Cuando seamos dependientes de Él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en Apocalipsis capítulo 3:17, en Apocalipsis capítulo 3:17, Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea, que estaba en Asia, aparentemente la iglesia de la Odisea es tipo de la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque en algún momento la iglesia moderna puede llenarse de orgullo, hermano. Puede llenarse de soberbia. Aún puede creer que la gente que está viniendo es por obra y capacidad de los ministros. Y en Apocalipsis 3:17 el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea y le dice: porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengan. Oiga, qué locura, hermano. Mire, le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir con todo el corazón, sea totalmente dependiente de Dios, hermano. Mire, jamás se atreva ni por un segundo en su vida a depender de sus propias fuerzas, porque nuestra fortaleza es Jehová de los ejércitos, aleluya. La roca inamovible de los siglos, hermano. Mire, y le aseguro por la autoridad que me da la palabra, que si usted se mantiene todos los días pobre en espíritu, si usted es consciente que somos como el mendigo, hermano. Les decía en una ocasión de una manera jocosa, ¿quién es un buen predicador? Un buen predicador es aquel mendigo que le enseña a la gente a dónde es que dan buen pan, aleluya. Porque yo no les doy pan, hermano. El que le da pan es el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? El que va a sanar su cuerpo, levanta la mano. El que sana tu cuerpo en esta mañana es el poder del Espíritu Santo, aleluya. El que trae ánimo, esa fuerza sobrenatural. Quien va a rescatar tu relación familiar, quien va a guardar tus hijos, tu descendencia y tu generación, es el poder de la palabra y el poder de Jesucristo, aleluya. Manténgase pobre, hermano. Yo quiero ver los pobres el martes, el jueves y el viernes a las 6 de la mañana de rodillas, amén, pidiendo limosna, pidiendo fuerza, hermano. Y mire, cuando Él me da las fuerzas, entonces diga el pobre, rico soy, aleluya. He ahí. Entonces diga el débil, fuerte soy. Y ahí, hermano, de ahí viene la estima nuestra. Nosotros no tenemos autoestima, nosotros tenemos la estima y la dignidad y la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea? Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, enumérelo, tú eres que un desventurado. ¿Cómo le decía el Señor a los pobres en espíritus? ¿Y estos son qué? Tú eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la persona que se cree. Aún hay una ocasión donde Jesús, hablándole a los discípulos, le dice: cuán difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y Jesús dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. E inmediatamente Pedro, hermano, le brincó. Pedro le reclamó. Ahora, ¿por qué? Porque todos los patriarcas habían sido hombres no ricos, hermano, habrían sido hombres muy ricos, demasiado ricos. Por ejemplo, el rey David en una ocasión dio una ofrenda en oro de su tesoro personal, porque tenía el tesoro personal y el tesoro del reino. Y más o menos al día de hoy lo que ofrendó David
vale aproximadamente 20.000 millones de dólares. Esa gente era pobrecita, hermano. Entonces Pedro, cuando Jesús dice, señores, cuán difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Pedro le dice, pero entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, ¿quién se va a salvar, Señor? Y Jesús enseña, Jesús aclara y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían, diga conmigo, los que confían en su riqueza. Y aquí viene un problema grave, hermano. Mire, cuando una persona tiene bienes en este mundo, cuando una persona tiene poder, autoridad, cuando una persona tiene formación profesional, hermano, esas características, aunque el mundo las elogia, se vuelven una pesada carga para ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque la condición de avaricia de mi corazón, mire hermano, mi corazón, si yo me descuido, se llena de avaricia. Y una de las evidencias de la avaricia de mi corazón es tener lo suficiente para yo tener paz y tranquilidad para mi futuro y poder recostarme en mis riquezas y en mi capacidad. Eso es pecado, hermano. Mire, en el momento, no importa cuán pobre sea usted, no importa cuán próspero sea usted, el día que usted recueste su confianza, usted apoye su confianza, usted descanse en lo que tiene, usted tiene problemas graves. Porque su confianza y su gozo debe estar puesto en Jesucristo, aleluya. Él es quien te va a sustentar, Él es quien te va a alimentar. Y en el año 2019 no faltará la provisión para tu vida, no faltará la provisión para tu casa, porque Él es quien cuida de las aves y cuidará de ti. Entonces, la persona cuando tiene posesiones, cuando tiene poder, cuando tiene autoridad, hermano, aun cuando tiene formación profesional, a veces esas cosas lo que hacen elevar es el ego del ser humano. Y en vez de llegar a ser pobre espiritualmente, se convierte en ¿qué? En un rico. Alguien que está confiando en su poder, alguien que está confiando en su capacidad. Dice la Biblia que en una ocasión, un hombre rico, una parábola, dice que un hombre rico había prosperado demasiado, había sembrado y había tenido una cosecha totalmente exitosa. Y él comenzó a hablar con su alma. Póngame atención. Él no habló con nadie, él comenzó a orar, a hablar con su alma y dijo, oiga, ¿yo qué voy a hacer? Yo me enriquecí mucho, yo tengo muchos bienes, yo tengo mucha abundancia. Y hablando con el alma, él dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a desbaratar todos los galpones viejos y voy a hacer nuevos y más grandes. Y cuando ya haga los galpones nuevos, grandes, voy a guardar toda mi cosecha. Y cuando tenga mi cosecha guardada, le voy a decir a mi alma, ponga atención, alma mía, reposa, descansa, porque muchos bienes tienes para el futuro. Y dice Jesús que esa noche vino alguien, esa noche vino el espíritu de la muerte y le dijo, necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esa necedad es del hombre y de la mujer que no son pobres en espíritu, hermano. Aún, mire iglesia, aún yo pudiera colocar mi confianza en el sueldo que me dan semanalmente. Aún hay gente que ha puesto su confianza en un movimiento político, hermano. Hay gente que puso el líder político como si fuera el apoyo, el brazo y su confianza. Y la parábola termina, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿De quién será lo que trabajaste? Yo quiero animar a la iglesia, hermano, a que nosotros dependamos de Dios en todos los aspectos. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que usted no va a trabajar, no. Ni que no va a hacer empresa, ni que no se va a proyectar. Lo va a hacer en el nombre del Señor, hermano. Pero ¿quién lo va a sostener? Ayúdeme. Dios es el que lo va a sostener. Usted va a ser consciente de que bueno, este año Dios me ha puesto un proyecto empresarial, una visión de comercio, dar un servicio de esta manera, me mostró esta senda de prosperidad. Pero sepa, hermano, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Le da gloria al Señor. Ahora, yo tengo algunos ejemplos
de personas que no fueron pobres en espíritu. Por ejemplo, si usted me acompaña al Evangelio según Lucas, el capítulo 18, Evangelio según Lucas, el capítulo 18, el verso 10, usted encuentra a un fariseo, porque a los fariseos se les entregó la ley de Moisés, a ellos se les entregó las ordenanzas, el culto, la administración, y ellos se llenaron de orgullo, hermano. En el Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron ¿a dónde? Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, ¿con quién oraba? Oraba consigo mismo. Mire el orgullo. Oraba consigo mismo de esta manera. Mire la riqueza espiritual. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13, más el publicano es el político corrupto, más el publicano, estando lejos, ¿qué hacía? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Mire, hermano, nosotros no somos mejores del que está perdido en el pecado, sino que Dios tuvo primero misericordia de nosotros. Amén, hermano. La oración de este fariseo es una oración típica del hombre y de la mujer religiosa que está creyendo que sus actos de ejercicios espirituales son garantía para ser justificado delante del Señor. Nada de lo que usted haga. La Biblia dice que la mejor obra, el mejor acto de justicia suyo y mío son comparados con los trapos que limpiaban los leprosos. Por lo tanto, hermano, si usted y yo estamos hoy acá, si usted está hoy sentado escuchando este sermón, ha sido por la pura bondad y misericordia del Dios de los cielos. El Padre te trajo a este lugar, aleluya. El Padre te trajo, el Espíritu Santo te trajo a este lugar para bendecirte, para perdonar los pecados y santificar su vida. Hay otro texto que habla en Lucas 7:44 de un hombre que se llamaba Simón el fariseo, el cual invitó a Jesucristo a comer, hermano. Lucas 7:44. Dice el texto, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste ¿qué? Y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque el que amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón tenía un invitado extraordinario, hermano, pero Simón se creía rico. Simón no entendía la grandeza, la bendición tan grande de tener a Jesús en su casa. Y termino con personas que fueron pobres, hermano. Una persona de la cual la Biblia habla de Zaqueo. La Biblia dice así, dice que Zaqueo era un publicano, pero era un hombre rico, hermano. ¿Qué era Zaqueo? Pero era un hombre ¿qué? Los publicanos tenían un poder tremendo porque el imperio romano les había entregado a ellos una carta, un aval,
donde ellos podían cobrar los impuestos, hermano, y aún abusaban de cobrar los impuestos. Pero ellos también gozaban de un séquito de soldados. Ellos eran protegidos, ellos estaban blindados y tenían poder y autoridad para hacer meter a alguien en la cárcel. Ellos eran muy odiados, pero eran muy respetados. Y la mayoría de ellos se hacían ricos a través de la corrupción y abusando de los impuestos del pueblo. Y la palabra de Dios dice que Zaqueo era un hombre de baja estatura, el cual deseó conocer a Jesús, que ahí le comenzó, en lo profundo de su alma, hermano, le comenzó una pobreza espiritual. Él comenzó a sentir su incapacidad, él comenzó a sentirse miserable, él comenzó a ser consciente de su pecado. Él no estaba orgulloso de ser un hombre corrupto, aún él no estaba orgulloso de ser rico. Él sabía que esa riqueza provenía de una fuente injusta, pero en él comenzó una pobreza espiritual. Él quería conocer a Jesús, él anhelaba conocer a ese hombre. Él había escuchado de la ternura, de su misericordia, de la bondad. Él sabía que él amaba a los pecadores. Y dice la palabra que de momento Jesús pasaba por la ciudad. Y Zaqueo era un hombre pequeño, un hombre que probablemente no podía mirar sobre la gente. Y de una manera ridícula, escúcheme, ridícula, se subió a un árbol. Porque el pobre en espíritu, en algunos momentos de su dependencia espiritual, hace el ridículo, hermano. Y Zaqueo subió al árbol. Y desde allí, del árbol, yo me imagino, hermano, me imagino un hombre gordito, bajito, allá en una rama, ya todo tembleco, todo asustado, hermano. Porque él quería ver a quién. Pero el ver no era el verlo de una manera curiosa. Él anhelaba en su corazón. A él le ardía el alma, él sentía la vergüenza del pecado. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando Jesús venía con su séquito, con sus discípulos, con la gente que lo apretaba, que lo empujaba? Cuando Jesús pasa por encima, por el árbol, él se detiene, hermano. Y no solamente se detiene, él levanta los ojos, hablando del reinado de humildad y de compasión. Y cuando levanta los ojos, lo fija en ese hombre. Yo me imagino el corazón de Zaqueo, porque se le salía. Y le dice: Zaqueo, lo llama por el nombre. Dice: Zaqueo, hoy me es necesario ir a cenar y a posar en tu casa. Yo no sé si Zaqueo se caería, hermano. Lo único que sé es que la Biblia dice que pronto se bajó, hermano, y rápido se fue a su casa. Yo me imagino el espaviento de la casa, el regaño de la esposa, ¿ven? ¿Y por qué invita gente? ¿Por qué no me avisó, no, Marlene? ¿Por qué no me avisó? ¿Cómo se le ocurre a usted? Todos los criados, el movimiento, porque ¿quién venía? Jesús. Puedo imaginarme cuando Jesús entró a la casa, hermano, porque ningún fariseo jamás tocaba las puertas de un publicano, jamás, hermano. Eso era una defecio, era una ofensa terrible. Pero ahora Jesús, con toda su comitiva, estaba entrando a la casa de un hombre pecador, de un hombre corrupto, de un publicano. Y llega allí, puede imaginarse la cena, hermano, la cena, la abundancia. Pero cuando estaban cenando, Zaqueo hace algo extraordinario. Zaqueo se levanta y probablemente con voz trémula, segura, dice: Señor, yo quiero decir algo. Señor, la mitad de todos mis bienes yo hoy se la doy a los pobres. Señor, y si a alguien lo he robado, si a alguien le he quitado, si alguien tiene una demanda contra mí, yo se lo voy a pagar 4 veces. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre, hermano? Estaba demostrando su pobreza espiritual, su dependencia absoluta. Estaba renunciando a su posición. Aún estaba echándose al Estado encima, hermano, al imperio. Aún estaba violentando, probablemente perdiendo su puesto. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aleluya. Hoy ha llegado la vida eterna a esta casa. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, dijo: vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Aleluya. ¿Qué pasó con este hombre rico, hermano? Diga, este hombre rico fue un hombre pobre en espíritu. ¿Y qué me dice de la mujer sirofenicia? Dice la Biblia que había una mujer cananea de nacionalidad sirio-fenicia, una mujer con costumbres paganas, una mujer con una práctica de vida pagana, pero su hija estaba endemoniada. Y probablemente ella había ido a todos los brujos, hermano, probablemente había ido a todos los hechiceros, probablemente se había tomado todos los bebidizos, se los había dado a la muchacha. Pero ella estaba angustiada por su hija, hermano. Ella estaba angustiada y ella va donde Jesús y comienza a gritar, comienza a pedirle: Señor, ten misericordia, sana a mi hija, está endemoniada. Y los discípulos comenzaron a decir: Señor, retírala, mándala hacia afuera. Y Jesús va y le dice a la mujer: mire, mujer, yo no te voy a hacer ningún milagro. Yo no te voy a hacer ningún milagro porque yo no puedo darle el pan de los hijos. El pan que es para el pueblo de Israel, yo no se lo puedo dar a los perros. Qué ofensa tan terrible, hermano. Qué palabra tan dura. Pero el Señor sabía que esa mujer, aunque era pagana, aunque estaba llena de pecados, en ella había un verdadero arrepentimiento y una pobreza espiritual. Y la mujer le dice, hermano, y este es un acto sublime, un acto de un hombre y una mujer maravilloso. Ella le dice: sí, Señor, usted tiene la razón. Estoy parafraseando. No es bueno darle el pan a los perros, pero recuerda Jesús que aún los perros comen de las migajas que dejan caer los ricos de la mesa. Y cuando la mujer dijo eso, Jesús dijo: ¡guau! A ver, ¿sabe cuál es la expresión? Mujer, me desarmaste. Mujer, tu fe me deja sin argumentos. Tu pobreza espiritual me deja sin argumentos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Dice: mujer, hágase como usted está pidiendo. Le hago una pregunta. ¿Puede aplaudir usted al Señor y a su nombre? Le hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la mujer se levanta llena de orgullo y diciéndole: ve este judío tan orgulloso, ve tan pretencioso este? Porque Jesús, mire, el Espíritu Santo aún hoy trabaja de esa manera, hermano. Porque el Señor está buscando esa pobreza espiritual. El Señor está buscando que usted diga: Señor, yo dependo, mi vida depende absolutamente. Cuando el Señor vea esa pobreza espiritual en nosotros, entonces seremos bienaventurados. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Quiero invitar, usted va a cerrar sus ojos si tiene la bondad, si puede hacerlo conmigo. Cierre sus ojos. Y quiero hacer un llamamiento a aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, que nunca hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aquellos hombres y mujeres que hoy reconocemos que somos pecadores y que nunca podremos justificarnos delante del Padre, nunca por nuestras propias obras, ni por nuestra propia capacidad, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos hombres y mujeres que en esta mañana dicen: yo necesito del perdón de mi Cristo, yo necesito de la bondad de Dios. Si hay alguna persona, haga conmigo esta oración. Si hay algún hombre, alguna mujer que dice: yo necesito del perdón de Dios, haga conmigo esta oración y diga: Padre que estás en el cielo, Consolador del género humano, Señor, hoy vengo con un corazón humillado delante de ti para pedirte perdón. Perdóname todos mis pecados, todas mis maldades. Diga: me arrepiento. Y en esta mañana abro mi corazón y acepto a Jesucristo como Señor
y Salvador de mi vida. Diga conmigo, me declaro pobre en espíritu. Diga, yo soy pobre en espíritu. Hoy declaro y decido. Hoy declaro y decido ser pobre en espíritu. Amén y amén. ¿Alguna persona hizo esta oración por primera vez? Levante la mano. Alguien que la haya hecho por primera vez, levante la mano, levante la mano. Vengan aquí adelante un momentico, por favor. Vamos a orar por usted. Yo quiero orar por usted. Los que de manera humilde, los pobres en espíritu, que hicieron esta oración.